Entonces nos ponemos en pie, lecturamos para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Santo Espíritu. El título es el llamamiento, ¿sí? No el llamamiento de Moisés, simplemente el llamamiento. Dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Amén. Tomen asiento, por favor. Ya hemos orado, así es que vamos a pedir su mayor atención. Ya lo que hemos estado en el servicio hemos visto un poco de esto, así que voy a correr un poco rápido, pero nuestras hermanas que no han estado, para que entiendan y puedan continuar con la enseñanza. Bien, se había enseñado, ¿sí? Me van a ayudar, por favor, que también estoy con la garganta un poco mal. Cuando predicamos bastante, la garganta un poco nos falla. Nosotros habíamos enseñado que Cristo, ¿sí? Cristo es eterno. Eso nosotros todos lo tenemos claro, ¿verdad? Que Cristo jamás ha nacido, ¿sí? Él es eterno, junto con el Padre han estado eternamente. El Padre no creó a Cristo, no creó al Espíritu Santo, es eterno. ¿Okay? La Biblia dice que en Miqueas 5:2 dice que las salidas de Él son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, nunca ha nacido, Cristo es eterno. Y nosotros también hemos visto por la Biblia, les he probado, que Cristo ha aparecido muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito por los judíos, por los hebreos. Y los judíos, ¿sí? El pueblo de Israel solamente conoció al Padre, conoció a Jehová. Es por eso que muchas veces escribe Jehová. Jehová, siempre se escribe Jehová. Israel nunca conoció al Hijo. Es por eso que cuando Cristo vino, nunca lo aceptó. No lo aceptó, ni jamás, hasta ahorita no lo aceptan. ¿Me entiendes? Ellos esperan todavía que venga el Mesías. No aceptan el Espíritu Santo, los judíos. ¿Me entiendes? Entonces siempre ellos han escrito Jehová. Pero hasta ese entonces el canon bíblico todavía no estaba sellado. El canon bíblico se sella en el Apocalipsis. La Biblia está completa ahora sí. Y ahora sí nosotros tenemos el entendimiento para saber que hay veces que realmente cuando dice Jehová era el Padre, pero hay veces cuando dice Jehová ahí no era el Padre, sino era Cristo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver en la Biblia. Muchas veces Cristo apareció en el Antiguo Testamento en muchas oportunidades a varios siervos de Dios. Ya habíamos probado por la Biblia que Cristo se le apareció y conversó con Abraham. Eso lo vimos en la Biblia. Si en la enseñanza anterior vimos que fue Cristo, no fue Dios, porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice claramente que no se puede ver a Dios. Entonces la Biblia dice que bajaron tres y Abraham se arrodilló, se postró ante el hombre que estaba ahí en el medio y conversó con él y le dijo: mi Señor. Y los dos ángeles partieron hacia Sodoma y Gomorra y Abraham se quedó, dice que hablando con Jehová. ¿Me entiende? Estaba hablando cara a cara con Jehová. Y recuerde que la Biblia dice Jehová, pero no era Jehová, era Cristo. Porque Jehová es espíritu. ¿Me entiende? Y el Padre, la Biblia dice que jamás ha dejado su trono. Por lo tanto, el que bajó fue Cristo. Luego ahora vemos a Moisés. Moisés también dice que habla con Jehová. ¿Me entiende? Y no era Jehová, era Cristo. Y eso lo vamos a ver rapidísimo nada más para continuar con la enseñanza. En el verso 2, ¿sí? Por favor, todos nos ubicamos en el verso 2. En el verso 2, ¿sí? Todos, por favor, muy atentos, esto es muy importante. En el verso 2 la Biblia dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Escuche bien, por favor, lo que no han estado. Dice que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego. Y Moisés de lejos lo vio, ¿me entiende? Vio que era una presencia, vio que tenía una forma. Vio al ángel de Jehová que estaba en la zarza ardía y no se consumía. En el verso 2 dice que era el ángel de Jehová. O sea, era una persona que estaba ahí, en medio de la zarza. Pero más adelante, en el verso 4, dice que ya no era el ángel de Jehová. Dice que era el mismo Jehová. Dice que era Dios que le estaba hablando. ¿Sí o no? Dice ahí, leamos, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero nuevamente les digo, un momento, pero si en el verso 2 me está diciendo que estaba ahí en el medio de la zarza, estaba el ángel de Jehová, y ahora ¿cómo dicen que es Jehová? Nuevamente. Entonces la gente se confunde, y aquí no hay ninguna confusión, porque el que estaba ahí era Cristo. ¿Sí? Cristo estaba en medio de la zarza ardía y no se consumía, ¿me entiendes? Y luego dice que era Jehová. Entonces no era Jehová, sabemos que no era Jehová,
¿Me entiendes? Porque Moisés vio un ángel y la Biblia dice claramente que estaba el ángel. Por eso, escuche bien, el que escribe el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios fue Moisés. Sí, Moisés fue el que escribió el Pentateuco, el Yeshiva, el Torá que se conoce, los israelitas. Es el Pentateuco. Él mismo escribió con su puño y letra. A él nadie le dictó. ¿Me entiende? A él no leyó en ningún sitio. Él mismo escribió. ¿Por qué? Porque él vivió esa experiencia del Éxodo. ¿Me entiende? Y él dice que vio un ángel. El ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Pero luego en el verso 4 está diciendo que el que le hablaba del medio no era el ángel, sino era el mismo Jehová. Era el mismo Dios. ¿Me entiende? Entonces, yo se los pruebo por la Biblia que ese que estaba ahí no era Jehová, sino era Cristo. ¿Por qué? Les he dicho que Cristo, ¿me entiende? Cristo tiene un cuerpo, Cristo es eterno. Él estaba ya en el principio. Y la Biblia dice que bajó. Vamos a verlo. ¿Ya? Mire, el verso 5 le dice Jehová, o sea, Dios. Y yo le digo que es Cristo. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pregunta, a ver, estamos claros que alguien estaba en la zarza, que lo estaba hablando, y Moisés lo vio, pensó que era un ángel, por eso él lo llama el ángel de Jehová. Pero luego en el verso 4, él se da cuenta que no es un ángel, y por eso que en el verso 4 le dice Jehová, le dice Dios, y luego en el verso 5 dice que Jehová, o sea que Dios le habla y le dice, quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque, ¿me entiende? Cristo es Dios. Y él, si él bajaba, ¿me entiende? Si él bajaba, era santo aquel lugar. Por eso que Moisés tenía que quitar las sandalias de sus pies. Y el mismo Cristo le dice que quite las sandalias de sus pies, porque ese lugar era santo, porque él había bajado, ¿me entiende? Aquel lugar. En el verso 6 dice, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pregunta, le dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿me entiende? Por lo tanto, no podría ser un ángel. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿me entiende? Entonces estamos descartando que no era un ángel, era Dios que estaba ahí hablándole. Ahora, los judíos, ¿me entiende? Y Moisés no sabía del Hijo tampoco. Moisés no conocía del Hijo, del Espíritu Santo. Él conocía a Dios. Israel conocía a un solo Dios. Hay un solo Dios, decían ellos. Y él pensaba que era Jehová, el Padre. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y dice la Biblia en el verso 6 que Moisés cubrió su rostro. ¿Me entiende? Porque tuvo miedo de mirarlo. Pero lo había mirado. Él vio una presencia. Y recuerde que Juan dice claramente que Dios es espíritu. Y más adelante vamos a ver que la Biblia, el mismo Dios le dice, no se puede mirar a Dios, porque el hombre que ve a Dios muera. Y Moisés no murió. ¿Me entiende? Cristo sí tiene un cuerpo. Siempre ha tenido un cuerpo. Es por eso que Cristo bajaba y habló con Moisés, con Abraham. Cristo bajó al horno de fuego, ¿me entiende? Y se metió al horno de fuego cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego y los libró. La Biblia dice el ángel de Jehová, pero no era el ángel de Jehová, era Cristo. Sí, era Cristo, luego lo vamos a ver más adelante en la enseñanza. Ahora, la Biblia dice en el verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, que he conocido sus angustias. Y he descendido para librarnos, el verso 8. He descendido para librarnos. Pregunta, ¿el Padre alguna vez ha salido del trono? La Biblia registra, usted ha leído en toda la Biblia, que el Padre dejó su trono. Jamás, nunca. El único que dejó su trono fue Cristo. Y la Biblia dice ahí que yo he descendido, dice Jehová, yo he descendido. El Padre no descendió nunca. Entonces, no pudo ser el Espíritu Santo tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hechos que el Espíritu Santo la primera vez que bajó a la tierra, ¿me entiende? Fue el día de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo no es. El Padre tampoco es. Y si dice que es Dios, el único que queda es Cristo. Por lo tanto, fue Cristo, ¿me entiende? El que bajó a hablar con Moisés. Ahora, continuemos. Hasta ahí nos quedamos en la iglesia. Ahora vamos a continuar. Ahora, lea el verso 9. Dice, el clamor
pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 9, muy importante, escuche. El clamor dice que había que venido delante de la presencia de Dios. Clamor. Pregunta, ¿qué es el clamor? ¿Alguien me puede decir qué es el clamor? ¿Clamor será rezar? ¿Será orar? ¿Qué es clamor? ¿Es lo mismo que orar? ¿Qué es el clamor entonces? Ahora, aquí la Biblia, y en varias oportunidades, la Biblia dice que el clamor, ¿me entiende?, es el que mueve rápido la mano de Dios. El clamor es el nivel más alto de la oración, ¿me entiende? En el clamor, es cuando tú clamas, es que tú gimes, que tu espíritu, ¿me entiende?, gime, se congoja, se duele, ¿me entiende?, por lo que tú estás pidiendo o por lo que tú estás orando. Es ese, cuando tú llegas al clamor, es cuando tú recién tocas el corazón de Dios. Muchas veces nosotros oramos por nuestros hijos, por los esposos, por las familias, por la sanidad de alguien. Oramos, pero nuestra oración no tiene efecto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente, hermano, que para que nosotros, ¿me entiendes?, para que Dios mueva su mano, tú tienes que sentir el dolor ajeno, ¿me entiendes? Tú tienes que vivir lo que esa persona está viviendo. ¿Ustedes saben por qué en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, la Biblia dice que Cristo oraba y los enfermos sanaban no mañana, no al día siguiente, no paulatinamente, sino la sanidad era instantánea? Pero nosotros tenemos un problema. Si nosotros oramos, pasamos meses orando, ayunamos, ¿para qué? Para que haya sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones no llegan al clamor. Y aquí dice la Biblia que Dios no oyó oraciones. Dice que el clamor, ¿me entiendes?, recién llegó. En el verso 9 dice, el clamor de Israel ha venido delante de mí. O sea, es el clamor el que mueve la mano de Dios. Y el clamor, ¿me entiendes?, tiene que ser compasión, ¿me entiendes? Tú tienes que orar a un nivel tan grande, o sea, que tú tienes que tu corazón derramarse delante de la presencia de Jehová y sentir lo que tú estás pidiendo, ¿me entiendes? Así no sea un familiar, así no sea un conocido, tú tienes que orar como si fuera tu hijo, como si fuera tu hermano, ¿me entiendes? Sentir ese dolor ajeno. Es por eso que Cristo sanaba al instante. ¿Por qué? Porque Cristo sentía, ¿me entiendes?, tenía pasión por las almas. Cuando Él oraba, ¿me entiendes?, la Biblia dice que Jesús lloró, ¿sí o no? La Biblia dice que Él sentía, ¿me entiendes?, el dolor ajeno. Y es por eso que su oración era sincera. Pero nosotros no, nosotros tenemos el problema que nosotros oramos a veces hasta por compromiso, ¿no? Y esa es la verdad. Mucha gente ora por compromiso nada más, ¿no? Vamos a pedir por tal petición. Se dice una petición en la iglesia y oramos en la noche. Muchos al otro día no se acuerdan y ya no oran. ¿Me entiendes? Pasa una semana, peor, pasa un mes, se olvidaron que hubo esa petición. Y eso no es una oración, eso no agrada a Dios. ¿Me entiendes? La oración sincera debe llegar al clamor. Cuando hay una petición, uno tiene que gemir, tiene que orar por esa petición, estar clamando hasta que Dios responda. Eso es el clamor, eso es lo que a Dios le agrada. Y aquí dice la Biblia que el clamor subió delante de Dios. Es por eso que Dios lo oyó. Recuerde que Israel fue abandonado 430 años, estuvo sin Dios. Habían muerto José, habían muerto Jacob, habían muerto todos. Israel se encontraba esclavo, 430 años, ¿me entiende?, que Israel se encontraba sin Dios. Y es ahí donde los israelitas, ¿sí?, ya sentían la esclavitud, sentían el dolor. La Biblia dice que los egipcios le castigaban, los mataban, mucha gente moría, ¿me entiende? Y el dolor sentía. Entonces Israel empezó a gemir, Israel empezó a llorar. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo salvó ahí nada más? Al año, a los 2 años, a los 10 años, a los 100 años. ¿Por qué? Porque al inicio todo iba bien, ¿no? Al inicio no había tanta opresión, no había tanta esclavitud. Oraban cuando se acordaban y a veces ni siquiera oraban. Pero conforme pasa el tiempo, cuando ellos sentían el dolor, sentían que sus espaldas eran marcadas por los látigos, porque les castigaban para que ellos construyan las